Hola a todos, me presento, soy el ingeniero Spotorno Rubén y estamos presentando el trabajo cuya denominación es validación del diseño, construcción y puesta en funcionamiento de un secadero solar con control de temperatura de aire. Además de quien le habla, el trabajo fue desarrollado por Pochettino Juan, García Fabián y Sequeira Alfredo, pertenecientes al grupo GITEA, que es el Grupo de Investigación en Tecnologías Energéticas Apropiadas, y el grupo Quimoy, que es el Centro de Investigación en Química Orgánica Biológica. Ambos grupos pertenecen a la Facultad Regional Resistencia, dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional. El resumen del trabajo desarrollado es el siguiente. En el presente trabajo se expone el diseño, construcción y puesta en funcionamiento de los diferentes componentes del sistema de secado destinado a la deshidratación de vegetales de alimentación fisiológica saludable. Antes de introducirnos específicamente en la temática del trabajo, veremos algunas definiciones, como que es la alimentación fisiológica saludable. Y dice que es un régimen sin dieta, es una modalidad de alimentación no restrictiva con la que se aprende a regular la ingesta sobre la base del hambre y la saciedad, utilizando preferentemente alimentos naturales, sin cocción y sin conservantes. Es decir, se consumen vegetales y productos elaborados a partir del deshidratado de los mismos, donde no hay conservantes que se agregan. Lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente, que al realizar el secado de los vegetales y productos elaborados a temperaturas menores a los 45 grados, se preservan las enzimas y vitaminas, conservando el poder nutritivo, que es lo que se denomina comúnmente como alimentación viva. En la mayoría de los casos, cuando se deshidratan vegetales o productos elaborados, se lo hace realizando o utilizándose hornos eléctricos o hornos a gas, los cuales el consumo de energía hoy en día es demasiado costoso. Por lo tanto, para disminuir esos costos de energía, nosotros estamos diseñando un secadero que utiliza energía solar, la cual hace que el desarrollo sea de menor costo y no se esté contaminando el medio ambiente. El esquema representativo que se observa es justamente del sistema de secado solar propuesto por nosotros. Si observamos en la pantalla, vemos un calefón solar con su respectivo tanque de almacenamiento o de acumulación. Luego lo que estamos viendo es una cámara de secado propiamente dicha, donde se colocan los vegetales o productos elaborados a deshidratar, una precámara de secado, donde se hace el control de la temperatura del aire, o un intercambiador de calor, donde se hace la transferencia de calor desde el agua que proviene del calefón solar al aire, y además se observa una bomba que es la que toma el agua que proviene del intercambiador para introducirlo nuevamente en el calefón solar. Se pueden apreciar además dos válvulas que permiten la apertura o el cierre, depende de lo que uno quiera realizar. Generalmente se realiza el cierre cuando se quiere hacer el mantenimiento de alguno de los dispositivos que se observan en la pantalla. La línea roja indica el circuito caliente, es decir, el agua caliente que viene del calefón solar, y la línea azul indica el circuito del agua fría, que es el agua justamente que retorna desde el intercambiador hacia el calefón solar. Lo que hay que tener en cuenta es que este calefón solar está dotado también de una resistencia eléctrica y de un termostato que permite utilizarse para los días de baja leofanía o días de lluvia, es decir, que no puede funcionar con energía solar y por lo tanto, mediante energía eléctrica, se calienta el agua para no interrumpir el secado de los vegetales y productos elaborados. Se observa la vista general del equipo donde se pueden apreciar los diferentes componentes. Uno de sus componentes y el más principal es la cámara de secado, donde justamente
se colocan los vegetales y productos elaborados a deshidratar. El otro componente que se observa es la precámara de secado, que justamente en este componente es donde se regula el valor de la temperatura del aire, ya que la misma no puede superar los 45 grados. El intercambiador de calor, el motor paso a paso, que es el encargado de regular la compuerta que también se está observando y que permite fluir mayor o menor cantidad de aire a través de los productos a desecar, y el Arduino, que es el encargado justamente de, mediante una termocupla, tomar el valor de la temperatura del aire en la precámara, enviarle la señal al motor paso a paso para que el mismo produzca la apertura o el cierre de la compuerta con la finalidad de que la temperatura del aire no supera nunca los 45 grados. Durante la realización de los ensayos de secado se registraron diferentes parámetros. Esos parámetros que se registraron se observan en la filmina. La línea de color violeta responde a la temperatura del agua al ingreso del intercambiador de calor, es decir, el agua que proviene del calefón solar. La línea de color verde oscuro responde a la humedad relativa del aire a la salida de la cámara de secado. La línea de color naranja responde a la humedad relativa del aire a la entrada de la cámara de secado. La línea de color verde claro responde a la temperatura del aire a la entrada de la cámara de secado, y la línea de color celeste responde a la temperatura del aire a la salida de la cámara de secado. Si se observa, se puede ver que a medida que transcurre el tiempo, las líneas de humedades relativas a la entrada y salida de la cámara de secado van tendiendo a coincidir luego de pasado aproximadamente un periodo de 6 horas de secado. Nosotros lo dejamos una hora más o una hora y media más para completar el proceso, pero con 6 horas de secado aproximadamente se puede observar que los productos a deshidratar ya se habían secado. Esto responde prácticamente para todos los vegetales que habíamos comentado en las filminas anteriores. A continuación, lo que se observa son las curvas de secado propiamente dichas de los vegetales que se nombraron anteriormente. Se puede apreciar perfectamente que los ensayos comenzaban a las 9 de la mañana y finalizaban aproximadamente a las 7 de la tarde. Lo que se aprecia es lo siguiente, que a partir desde el inicio, es decir, desde las 9 de la mañana y las 13 de la tarde, se observa la mayor cantidad de agua que se retira de los vegetales. Simplemente es porque lo que se está haciendo es deshidratándose el agua libre, que es el agua que está contenido en la parte superficial de los vegetales. En cambio, a partir desde las 13 horas hasta el final del proceso de secado, se puede apreciar que justamente ese proceso de deshidratación se ralentiza en demasía. Es simplemente porque en este caso lo que hay que sacar es lo que se denomina el agua ligada a las fibras o a los vasos capilares. En la tabla de abajo se pueden observar las masas iniciales, las masas finales y la variación porcentual de las masas de los 4 vegetales que se han deshidratado. ¿Qué se puede decir? Justamente que la mayor variación de masa la sufre el zucchini, que es del 38% aproximadamente, mientras que la cebolla de verdeo sufre la menor pérdida porcentual de masa, que es aproximadamente de un 17%, en tanto que la cebolla y la zanahoria cuentan con valores intermedios de variación porcentual de masa que se encuentran relativamente próximos. Las conclusiones que se determinaron a partir de este trabajo son las siguientes. Se realizó exitosamente el diseño y construcción
de los diferentes componentes de un sistema de secado de vegetales de alimentación fisiológica saludable. Se logró el adecuado funcionamiento en forma experimental de la precámara y el control de temperatura del aire antes de su ingreso a la cámara de secado. Se constató que la temperatura del aire en la cámara de secado no superó los 45 grados, lo que permite considerar que se ha cumplido con el objetivo de conservar la calidad nutritiva de los vegetales deshidratados. El control de la temperatura del aire es de bajo costo y no se necesitan demasiados conocimientos en electrónica para lograr su funcionamiento. Otra de las conclusiones es la ventaja que presenta el proceso de secado evaluado, es que independientemente de la radiación existente, baja leofanía o lluvias que podrían suceder, el mismo no se interrumpe debido a que el acumulador de agua del calefón solar consta de una resistencia eléctrica y de un termostato para graduar la temperatura requerida de secado. Otra de las conclusiones fundamentales del trabajo presentado es la siguiente, que los valores de la variación porcentual de masas deben ser analizados junto con los valores de la humedad de los vegetales ya deshidratados, como se observa de la conjunción de ambos y atendiendo a las características organolépticas de los productos obtenidos. Se puede decir que para el caso de los zucchini y la zanahoria el sabor es agradable y la sensación crocante se encuentra presente, en tanto que para la cebolla y la cebolla de verdeo el sabor resulta adecuado mientras que la textura transmite una sensación elástica, considerándose que este último fenómeno se debe a la naturaleza propia de los productos deshidratados. Para dar continuidad al estudio del proceso de secado propuesto, se prevé realizar ensayos de secado de otros vegetales y de productos elaborados de alimentación fisiológica saludable, como chips crocantes de banana, feta crocantes de manzana, nachos vivos, paneseño, tacos vivos y algunos otros vegetales más. Cabe resaltar que además en el presente año se dio inicio al proyecto secado solar de cannabis y extracción de CBD, cannabidiol, a partir de hojas, tallos y raíces. En el marco del proyecto mencionado, se utilizará el secadero desarrollado y se evaluará el uso del mismo como reactor de oxidación de compuestos cannabinoides. Bueno, concluyendo el trabajo que se ha presentado, se le agradece, así que por lo tanto, muchas gracias por su atención.